Bienvenidos a la Convención Nacional por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta oportunidad presentamos a la conferencista Mariana Alves Guerra, quien es directora del Instituto de Psicología Positiva de Uruguay. Ella desarrollará el tema, la salud mental en el mundo del trabajo. Bueno, comencemos entonces. Bueno, como decía Carmen, yo soy psicóloga, experta en psicología positiva, y hoy para hablar de la salud mental les quería traer la visión de la psicología organizacional positiva para ver cómo podemos generar espacios saludables y resilientes para las organizaciones y qué aspectos tenemos que cuidar para que los trabajadores tengan una salud mental más saludable, más estable y más constructiva y próspera. Primero, muy brevemente, la psicología positiva, ¿de qué se encarga? Es básicamente el estudio científico de todas aquellas cosas que hace que el ser humano prospere y se sienta bien. Tiene su teoría del bienestar, conocida como el modelo PERMA, donde se trabajan las emociones positivas, el engagement, las relaciones positivas, el sentido de propósito y los logros. La psicología organizacional positiva es un área específica dentro de la psicología positiva que trabaja con las organizaciones y la salud mental de los trabajadores. Tiene distintas áreas de intervención, como podemos ver. Por ejemplo, trabajamos en que las personas sean más eficaces en sus puestos de trabajo, comprendiendo cuáles son sus fortalezas, cómo pueden aportarlas a nivel laboral. Se trabaja mucho también el tema del optimismo, que luego vamos a ver brevemente cómo es un optimismo inteligente y cuáles son los beneficios del mismo. Se trabaja también la esperanza, que es una emoción positiva y una fortaleza, y algo muy importante, la resiliencia, porque vamos a ver que en la psicología organizacional positiva se buscan que las empresas sean resilientes, constructoras y sanas. Bien, ¿cómo podemos aplicar este modelo PERMA, que en realidad también utilizamos en nuestra vida diaria para prosperar como personas en todas las áreas de nuestra vida? ¿Cómo lo hacemos en el trabajo? Bueno, desde un entorno que habilite emociones positivas, como el interés, como el amor entendido en el vínculo positivo con los otros, también implementando determinados programas, talleres, donde se pueda trabajar lo que es la comunicación asertiva, el tema del respeto, trabajar, por ejemplo, el tema del acoso laboral, donde sea un lugar que fluya la comunicación, donde haya respeto, donde haya cuidado hacia un otro. También se trabaja lo que es el engagement, tiene que ver con el compromiso, con el flow, con saber cuáles son mis talentos que yo puedo aportar a la organización y cómo puedo utilizar mi creatividad a favor del rol en el que estoy comprometido. También ayuda a que la persona se sienta como fuertemente comprometida a nivel de trabajo, a nivel laboral. También se van a trabajar mucho las relaciones positivas, porque los vínculos humanos son una de las principales fuentes de bienestar, y en una organización, si bien no necesariamente tenemos que hacer amigos, sí es sumamente importante el clima laboral, porque donde hay una comunicación fluida, y donde hay cuidado, y donde hay una comunicación constructiva, incluso también a la hora de dar feedbacks, a la hora de, bueno, tener que mejorar algunas situaciones, es muy importante que el vínculo sea sano, que sea cómodo, que la persona se sienta segura de poder expresar lo que necesita, que sepa que va a haber un líder que lo va a escuchar, y también un líder que va a cuidar determinadas interacciones dentro de la organización. También es importante el sentido de propósito. ¿Qué propósito tiene el rol que yo ejerzo en la organización? Esto es importante porque todos los roles son necesarios, y encontrar el propósito en mi rol va a hacer que el trabajador se sienta mucho más comprometido con las tareas, que aunque sean tareas rutinarias pueda encontrarle una forma de darle sentido y objetivo a lo que hace, y también eso va a tener un impacto positivo en su autoestima. Y luego también los logros, cómo las personas pueden generarse nuevos desafíos dentro de la organización, cómo pueden sentirse mejor, cómo pueden aprender cosas nuevas, cómo pueden de pronto entender sus fortalezas y ponerlas en juego en todo aquello que hacen. Bien.
En la psicología organizacional positiva también hablamos de cuáles pueden ser esas intervenciones en la organización que van a apuntar a mejorar el rendimiento de la empresa en sí misma, pero también la satisfacción laboral de los trabajadores. Se va a buscar un ambiente donde la salud sea el objetivo primordial y también se va a buscar que la calidad de vida de la persona mejore dentro de lo posible. Porque si nosotros pensamos, pasamos tantas horas en nuestro ámbito laboral, que si estamos sumergidos en un ambiente tóxico, en un ambiente donde no nos sentimos plenos, eso va a traer consecuencias a la salud mental. Es ahí donde empiezan a aparecer los problemas que luego vamos a ver. Súper importante para mí en el tema de la salud mental es la prevención. Y la psicología positiva tiene un enfoque muy salutogénico. ¿Qué quiere decir esto? Se enfoca en aquellos aspectos que ya están fuertes en uno mismo y cómo podemos explotarlos aún más. Más allá de que obviamente todos tenemos defectos y áreas a mejorar, sí todos también tenemos fortalezas y poder estar alineados con nuestras fortalezas ya desde el principio, ya desde una selección de personal prolija, adecuada, de que mis características personales tengan coherencia con el rol que me están pidiendo, con las exigencias que tengo que cumplir en la organización. Ya desde el vamos, eso es importante, pero lo interesante de esto es poder estar alineados con la esencia de esa persona. Entonces, lo que decía de lo salutogénico es enfocarse en las cosas que sí funcionan. No tratar de reparar lo que está roto, sino potenciar lo que ya es sano en uno mismo. Y para esto es tan importante el rol de la prevención, porque en general, y esto lo vemos incluso en consultas individuales, cuando una persona va a terapia, cuando realmente está en el pozo del pozo. Pocas veces las personas van a prevenir su salud mental. Y en los trabajos pasa lo mismo. Las empresas a veces enferman tanto que cuando van a tratar de hacer un relevamiento o intentar poner intervenciones positivas, va a ser complejo porque ya la organización está como en un lugar demasiado enfermo. Entonces, la prevención va a ser sumamente importante. Poder ver a tiempo aquellas áreas problemáticas que pueden estar suscitándose y que de pronto no le estamos prestando tanta atención o estamos dejando pasar. Entonces, ¿qué hacemos con la psicoprevención que tiene que ver con la prevención psicosocial de las personas? Bueno, primero, lo que me parece muy importante es que todos traten de mantener una actitud adecuada en el trabajo y respetuosa. Creo que el respeto es algo bastante fundamental. A veces vemos en algunos líderes que de pronto no son tan saludables, que hacen, digamos, un feedback negativo delante de todos, no se cuida a veces a los trabajadores a la hora de comunicar las noticias, o hay determinados manejos que son injustos. A veces de pronto vemos personas que son como muy responsables, muy perfeccionistas, y realmente dan el 1000% en su trabajo, y a veces en vez de premiarlas son las más castigadas, porque son las más exigidas. Como sabemos que esta persona da todo de sí, bueno, más le exigimos, y en realidad en vez de premiarlo, lo castigamos con esa actitud. Hay personas que son un poco más tranquilas, o digamos, se toman su trabajo un poco menos comprometido, a veces no se les exige tanto, y eso refuerza un mal clima laboral. Esto es súper importante. Hay que premiar al que realmente se pone, como decimos nosotros, la camiseta de la empresa, porque realmente hay personas que son sumamente responsables con lo que hacen y lo hacen con todo su amor. Otra cosa es una cultura cuidadosa, como les decía hoy, con el tema del respeto, de las emociones positivas, de las relaciones positivas. Y algo que me parece sumamente importante es no olvidarnos que cada sujeto es un mundo. Cada personita tiene su forma de interpretar la realidad, sus temas personales, sus características. Entonces, poder conocer a los integrantes de la organización de una forma
profunda, de una forma realista, tener cierta periodicidad en conversar con las personas y entender qué está pasando en su mundo, nos va a ayudar a conectar mejor con ellos y a entender determinadas señales de alerta que pueden llegar a surgir, o tener ciertas tolerancias, o comprender si es la persona que es adecuada para el puesto o de pronto está no explotando todo su potencial, podría estar en otro lugar de trabajo. Todas estas cosas las vamos conociendo con el cuidadoso conocimiento de la persona. Y por supuesto que se hace a través de comunicar, de hablar. El hablar es sumamente importante. Después, todos sabemos que un empleado feliz es un empleado productivo. Se han hecho investigaciones que nos dicen que las personas optimistas en el trabajo tienen un mejor rendimiento. Primero porque se desafían mucho a ellas mismas, les importan las oportunidades de crecimiento, les gusta aprender cosas nuevas y están como más receptivas a la nueva información. Si bien el optimismo es algo de cada uno, no necesariamente la empresa va a convertir a una persona en optimista, sí hay determinadas ayudas que podemos brindar para que las miradas de los colaboradores se incrementen y puedan cambiar el foco de lo que están acostumbrados de pronto. Las señales de alerta que tenemos que ver en las organizaciones, estas son clásicas. Hablamos del estrés, obviamente las personas que están como muy sobregiradas, muy sobreexigidas. La ansiedad es otro factor que, sobre todo, como les decía, se da mucho también en las personas que son muy autoexigentes consigo mismas, y también la depresión, que lamentablemente también hay un número, acá en Uruguay por ejemplo, hay un número bastante elevado de personas que padecen depresión. Entonces, todos estos factores van a incidir, por supuesto, en el rendimiento. ¿Por qué? Porque si estas personas comienzan a sufrir picos de estrés, picos de ansiedad, picos de depresión, lo que va a pasar es que también va a haber un gran ausentismo laboral, que va a, digamos, complicar la dinámica organizacional. Entonces, prevenir es estar atentos a estas señales que la persona nos puede manifestar a través de ciertos comentarios o cierta incomodidad, o de pronto también cuando vemos un cambio de rendimiento en las personas, eso también es como una señal de alerta. De pronto alguien que era bastante simpático o abierto con los demás empieza a retraerse, o vemos que alguien de pronto está comiendo mucho entre horas, que eso puede ser un síntoma de ansiedad, o vemos que hay como alguien que está empezando a faltar demasiado. Todas esas cosas son importantes que estemos atentos para poder hacer algo a tiempo. Y todos sabemos que un ambiente de trabajo tóxico genera un desgaste emocional gigante, también por supuesto el acoso laboral, cuando digamos una persona o un grupo de personas comienzan a atacar sistemáticamente a otro compañero, eso genera muchas problemáticas, como por ejemplo el estrés postraumático. Hay casos graves de acoso laboral, donde realmente se puede destruir bastante la mente de una persona. Entonces, todas estas situaciones tenemos que estar muy arriba de la gente para poder captar si algo empieza a emerger. Después, por supuesto que, como les decía, ya conocerlos, ya hablar con ellos, se genera como una especie también de oportunidad para que las personas hablen de sus emociones. Y esto sobre todo creo que hay que hacer hincapié bastante todavía en el género masculino, quienes son los que en general les cuesta más poder entenderse y poder expresar lo que les pasa. Y esto lamentablemente todavía sigue pasando, que a los hombres les cuesta más conectar con esa parte también de entenderse a sí mismos. Bueno, vamos a pasar a algunos ejemplos de intervenciones positivas. Por ejemplo, el practicar las fortalezas. ¿Qué significa eso? En psicología, fortalezas personales, donde hay algo que se destacan en nosotros. Y estas son varias, e incluso algunas que quizás pensemos que no son fortalezas y sí lo son. Por ejemplo, queda muy claro, el liderazgo sí es una muy buena fortaleza, pero de pronto también la capacidad de perdonar, o aquellas personas que son espirituales, también las puede ayudar a tener una visión más amplia del mundo. Fortalezas como la creatividad van a ser sumamente importantes
en la hora de trabajar, porque acá la creatividad no se trata solamente de que seas un pintor, un escritor, se trata también de cómo encuentro soluciones creativas a los problemas cotidianos que van surgiendo. ¿Okay? La creatividad tiene ese gran don, el pensamiento crítico, el amor por el aprendizaje. Todas esas fortalezas son muy útiles a la hora de trabajar. También el trabajo en equipo. Hay personas que tienen como estas habilidades sociales muy desarrolladas y que van a funcionar muy bien, amalgamarse muy bien en la organización. Otra cosa es el practicar ser amable, y el ser amable es muy sencillo. Basta con hablar, sonreír, preguntar, saludar, o incluso como nosotros bromeamos acá en Uruguay, traer los viernes los bizcochitos, ¿no? O sea, las facturas como dicen en Argentina, y no sé en Perú cómo les dicen a los bizcochitos, pero tiene que ver con hacer algunas estrategias un poco más informales, donde se puedan generar otra especie de vinculación un poco más descontracturada, porque además el buen humor y la simpatía también son emociones positivas que al activarlas generamos como un lugar más distendido y nuestro cerebro se siente como más relajado también. Luego, la gratitud, por ejemplo, esto de poder decirle a los colaboradores muchas gracias por el trabajo que has hecho. No quiere decir que tenga que ser constante, pero sí es necesario que la persona se sienta validada, escuchada, que nos demos cuenta que realmente se están percatando de las cosas buenas que hacemos y no solamente de las cosas malas. El pedir perdón cuando se cometió algún error, porque somos todos seres humanos, a veces tenemos días de mal humor, a veces no hablamos tan bien, o a veces se genera algún roce en las organizaciones porque tanto tiempo compartiendo con otros a veces se generan ciertas rispideces. Compartir buenas noticias, esto es algo muy lindo, porque en general estamos acostumbrados a las malas noticias, pero es tan bonito cuando alguien viene y comparte algo lindo que le pasó o que escuchó. Entonces, compartir buenas noticias es también, aunque no los crean, una intervención positiva sumamente sencilla que pueden ejecutar en la organización. La importancia de las relaciones positivas, la importancia de que yo me sienta seguro, que yo me sienta escuchado, que yo me sienta validado y que yo pueda también recibir críticas constructivas de mi entorno, gente que esté a mi lado, que me ayude a crecer y a potenciarme dentro de la organización. La resiliencia, bueno, la resiliencia es un concepto muy amplio, pero tiene que ver con la capacidad de poder crecer en las adversidades. Esto se ha visto también en empresas, por ejemplo, que han estado al borde de la quiebra y se ha logrado generar todas estas cosas que venimos hablando de vincularse fuertemente, de ponerse la camiseta. Han logrado ser empresas porque han resurgido como la ave fénix de las cenizas gracias al trabajo de todos. Cuando se sale del orgullo, cuando todos, si hay que bajar un sueldo se hace, cuando hay que trabajar un poco de horas extra. Digo, hay gente que han rescatado organizaciones por este fuerte lazo vincular. Las metas. Siempre tenemos que tener metas porque nos ayuda mucho a lo que es la autonomía y a lo que es también la autoestima, porque cada vez que nosotros cumplimos con un logro, ya sea profesional o personal, estamos generando mayor fortaleza interna y también una autoestima más fuerte y sana. Entonces, tener metas laborales realistas, nada de estos objetivos alocados que en realidad enloquecen a la gente, sino metas realistas y alcanzables, es muy bueno a nivel laboral. El optimismo, que ahora después se los voy a comentar más al final, el mindfulness, que quizás lo han escuchado, pero básicamente tiene que ver con la atención plena, el poder estar muy enfocado en las cosas que hago, tratando de ignorar los pensamientos intrusivos que puedan surgir, sobre todo en personas que tienen ansiedad. Esto es muy frecuente, el tema de los pensamientos intrusivos, pero estar como concentrado en el momento presente, tratando de ejecutar una tarea a la vez. A veces esto del multitasking tiene demasiada prensa, pero no es tan eficiente a nivel cerebral. Es importante que hagamos nuestras tareas una a la vez con concentración y con cariño para que las tareas salgan más eficientes. Y el saboreo tiene que ver
¿Con qué cosas buenas hay en mi entorno laboral? ¿De qué puedo ser consciente? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando lindo acá? ¿Qué es lo que estoy compartiendo lindo con las personas? El sabor de las experiencias positivas que se pueden dar en las organizaciones. Si tienen alguna pregunta me dicen porque no estoy pudiendo ver el chat ahora. El engagement. El engagement es también uno de los pilares del bienestar, uno de los pilares que se trabaja en la psicología organizacional positiva, y tiene que ver con un estado profundo de realización de la persona. Es un estado afectivo positivo que la persona se siente plena porque es como consciente de que está poniendo en juego su habilidad, su talento, sus fortalezas, y no importa el rol que estemos haciendo, lo importante es cómo nos sentimos haciendo ese rol. La persona se va a sentir más realizada, entonces esto le va a dar como una energía psíquica aún mayor, va a tener una activación mental importante, donde vamos a ver que está como más concentrada, más eficiente, más dedicada, va a tener incluso una actitud emocional como entusiasta, orgullosa en el buen sentido, porque el orgullo es una de las emociones positivas, no es ser consciente de las cosas buenas que hago y no tener esta falsa humildad, sino realmente ser consciente de las cosas buenas que hago y estar orgullosa sanamente de mis logros. Estas personas también tienen como un alto nivel de concentración cuando se sienten así plenas y enamoradas de su trabajo. Pueden sentir que el tiempo se les pasa rápidamente. Y bueno, y en algunos casos a veces están tan apasionados por sus tareas que les cuesta un poco desligarse de su trabajo. Pero todas estas cosas son importantes para poder generar un buen clima laboral, incluso también una productividad mayor en la organización. Bueno, hay organizaciones sin fines de lucro, pero cuando estamos hablando de empresas que sí tienen fines de lucro, tener personas optimistas, buenas vendedoras, buenas comerciales, que hacen las cosas eficientemente, buenas con los números, todo eso, obviamente que también va a redituar en un beneficio económico grande. Bien, el modelo Hero, este modelo nace también de la concepción de Marisa Salanova, que es una experta en psicología organizacional positiva junto con su equipo que se llama WONT, que son de España, de la Sociedad Española de Psicología Positiva. Ellos hablan de empresas que para que sean así resilientes, tienen que realizar esfuerzos sistemáticos, o sea, quiere decir que no es que sea una vez un taller que se da perdido por ahí en la empresa, o tareas de pronto que pueden llenar un poco el ojo, como decimos nosotros, como dar frutas, o bueno, tenés 15 minutos de masajes, o bueno, capaz que tenés el día libre de tu cumpleaños. Que son cosas que sí, si bien hacen al salario emocional, de pronto no son suficientes si son aisladas, porque el punto es que estas estrategias sean coherentes y no sea una sola una vez cada tanto, sino que sea algo repetido dentro de una coherencia interna de la organización para que la persona vea esa estabilidad. Tiene que ser planificada y tiene que tener como objetivo mejorar la organización de alguna forma, ya sea que los colaboradores se sientan más cómodos o que realmente solucionen problemas específicos de la empresa. Lo importante acá van a ser cómo va mejorando los procesos y los resultados de la organización. Y todos sabemos que las personas son el activo más importante de una empresa, porque somos todos trabajando, somos con otros, somos quienes llevamos adelante las organizaciones, y un humano estable y próspero obviamente va a tener para aportar y para nutrir mucho más a los demás. Estas empresas también son resilientes porque se buscan cambios positivos constantemente y suelen salir muy favorecidas
cuando hay determinada adversidad que pueda llegar a surgir. Absorben muy bien los cambios, las rupturas, de pronto que pueden llegar a surgir en una organización, como les decía, ¿no? De pronto situaciones económicas complejas, donde la organización está a punto de la quiebra, pero bueno, esto de la unión y el esfuerzo compartido hacen que también puedan ser muy resilientes, y generar como un crecimiento en la adversidad. Luego también otra intervención positiva que se busca en estas empresas resilientes es lo que se conoce como auditoría positiva. Que acá ya desde el vamos estamos pensando en estrategias conscientes para atraer talento, selección de personal, pero acá es súper importante, como les decía hoy, ya desde el vamos, saber cuáles son las fortalezas de esta persona y dónde va a estar brillando y mostrando todo su potencial. Porque a veces lo hablamos con las organizaciones, una persona que es tímida o que se siente más cómoda trabajando sola que en compañía de otros, no puede tener un rol demasiado sociable, porque la estamos exponiendo y la estamos sacando demasiado de su zona de confort. Y si bien está bien, hay que salir un poco de la zona de confort, tenemos que estar alineados con nuestra esencia y nuestras fortalezas para poder brillar en las cosas que hacemos. Entonces, la selección de personal para mí es fundamental que sea absolutamente cuidadosa y coherente para luego no tener problemas que a la larga se presentan cuando ya comenzamos con una mala selección de personal. Luego esto de la marca empresarial va a tener que ver mucho con los valores de la empresa, de la organización, qué es lo que quiero transmitir, cómo cuido el medio ambiente, qué tipo de empresa quiero mostrar para el mundo. Hoy se dice mucho en el ámbito laboral que de alguna forma tenemos que seducir a la gente para que quiera trabajar con nosotros. Nos tenemos que convertir en una organización tan linda que las personas quieran venir a trabajar con nosotros y no tanto no buscarlas, sino que vengan. Después también tiene que haber un contrato psicológico que sea transparente, que expliquemos exactamente al trabajador qué es lo que esperamos de él, qué es lo que espera la organización, y también trabajar en conjunto con los objetivos organizacionales, pero también personales, y cómo pueda haber cierta conexión y cierto crecimiento desde ese lugar. Vamos al otro punto que les decía que es sumamente importante para las organizaciones, que es el tema del optimismo. En psicología positiva hablamos del optimismo inteligente, que es muy distinto a esta positividad tóxica que a veces vemos en las redes. No, el ser optimista no tiene nada que ver con que me río todo el tiempo, estoy alegre todo el tiempo, estoy eufórico todo el tiempo, o niego el dolor o la angustia o las cosas malas que me ocurren. No, el optimismo inteligente es una forma justa de evaluar mi realidad. O sea, me doy cuenta de las cosas que están mal en mi vida, pero conscientemente decido potenciarme y centrarme en aquellas cosas que sí funcionan, para generarme una fortaleza interna, para poder sentirme apreciado, para poder apreciar también mi entorno. Las personas pesimistas muchas veces están a la defensiva porque distorsionan mucho la realidad. Entonces, si tenemos demasiados trabajadores pesimistas, seguramente haya conflicto, porque se da mucho lugar a las malas interpretaciones, al estar a la defensiva, al no entenderse, a de pronto algo que era muy inocente tomarlo a mal, y eso genera ciertas rispideces a veces a nivel vincular. Entonces, el optimismo inteligente es un optimismo coherente, un optimismo realista, no como dicen esa frase que yo no soy optimista, digo, yo no soy pesimista, soy realista. No, el pesimista no es realista. El pesimista solamente ve una parte de la realidad que justamente no está funcionando, ignorando por completo todas las demás en que su teoría no es tal. Incluso los pensamientos negativos se llaman distorsiones cognitivas. Distorsionamos la forma en que interpretamos el mundo. Y el optimismo nos viene a salvar un poco de esa distorsión negativa de la realidad. Ahora, la persona optimista tiene determinadas características que la definen.
Por ejemplo, las personas optimistas creen que las cosas buenas que les ocurren son permanentes y porque como confían en sus habilidades, en sus talentos, en la forma en que se mueven en el mundo, logran entender que si yo pude, por ejemplo, salvar este examen, pude lograr este puesto de trabajo, pude alcanzar este objetivo, eso quiere decir que yo tengo la capacidad para volverlo a hacer. Entonces, por eso las cosas buenas se vuelven como permanentes. Las cosas malas que me pasan son temporales. Como digo yo, todo lo malo se termina. No creen que siempre van a estar en una mala racha, o que siempre se van a equivocar, o que siempre algo malo o terrible está a punto de suceder. No, consideran que lo malo es temporal y lo bueno es permanente. Otro punto importante del optimismo inteligente es que las cosas buenas contagian positivamente a las que no funcionan. ¿Y qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que yo tengo 2 cosas buenas que me pasaron en el día y 4 malas. ¿Qué va a hacer el optimista? Enfocarse en las 2 cosas buenas que ocurrieron, aferrarse a ella pero desde una manera sana y sacar como una especie de energía psíquica para poder ocuparse de las cosas que no estuvieron tan bien. Es como decir, bueno, yo no soy buena en matemática, no es mi fortaleza realmente, sin embargo soy muy buena con lo que es la literatura, la filosofía, las metáforas. Entonces, bueno, voy a enfocar en esto y sí, obviamente me voy a esforzar en la matemática, pero evidentemente no voy a brillar ahí, voy a brillar acá. Y siendo conscientes también de mis defectos y de mis fortalezas, desde un lugar realista y sano, también eso lo podemos aplicar al nivel laboral. ¿En qué realmente tareas yo me puedo destacar mejor y en qué yo soy valiosa a la hora de aportar a mi equipo? Entonces, en este pensamiento de que las cosas buenas tienen esa energía para contagiar a las que no funcionan, entienden que si una cosa no está bien, es solo una cosa, se queda circunscripta a un área y no tiene la fuerza de destruir todo lo bueno que sí ocurre. Después, cuando algo sale mal, o bueno, hay una circunstancia complicada donde me puedo pelear con alguien o una discusión, soy flexible. Y la persona, por ejemplo, pesimista tiende siempre a culparse a sí misma de las cosas que no funcionan, de las peleas, tienen como un sentimiento de culpa muy grande. Sin embargo, la persona optimista es flexible. Si yo realmente me equivoqué, voy a hacerme cargo, voy a pedir perdón, voy a intentar de reparar la situación. Ahora, si no fue mi responsabilidad, no me voy a hacer cargo, pero desde un lugar sano, poniendo límites y no dejándome manipular por la situación. Y a veces también entender que hay cosas que no podemos controlar y a veces no es responsabilidad de nadie. Y no hay que castigarse constantemente por las veces no alcanzar determinados objetivos o que las cosas no salieron exactamente como habíamos planeado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, entonces, regresando al tema de la salud en el trabajo, me parece sumamente importante que la salud mental sea algo que se cuide, que no esperemos a que todo se desmorone en una organización, a que veamos personas que están faltando constantemente, a personas que están hablando mal de otras a sus espaldas, que no hagamos la vista gorda si hay situaciones de acoso laboral, o sobre todo entender a veces y tener la humildad de decir, bueno, de pronto este líder que nosotros elegimos, que está en este puesto de importancia, no está siendo un líder positivo y en realidad está generando como una especie de toxicidad organizacional que tendríamos que prestar atención. No dejar pasar ese tipo de cosas, porque es lo que hace que el clima laboral termine siendo como una pesadilla. Entonces, la prevención va a ser hacer este tipo de intervenciones positivas, utilizar el modelo del bienestar a nuestro favor para crear un optimismo sano, realista, para que las personas se sientan plenas, se sientan cómodas, que es así el lugar donde va a nutrirse y donde va a florecer la salud mental. Y todos sabemos que tener personas psicológicas generar menos ausentismo laboral, y no solamente, creo que esto es súpermente importante, no solamente es un tema de productividad, es un tema de humanidad,
cuidar y respetar al otro y que todos nos podamos sentir cómodos y todos nos podamos sentir parte de la organización. Generar un entorno positivo donde haya cuidado, respeto, escucha, asertividad, donde vaya a construirse un liderazgo positivo real, no como nos venden en las redes, sino un positivo real que realmente las personas estén ahí. Todo eso va a hacer que nuestros esfuerzos den sus frutos y la organización sea una organización resiliente, creciente, saludable, buena, y que además las personas estén cuidadas en su salud mental, que es tan importante. Además, todas estas técnicas que enseñamos desde la psicología organizacional positiva son todas cosas que también nosotros podemos aplicar en nuestra vida diaria. Sí, creo que sí. Son todas cosas que podemos aplicar en nuestra vida diaria y generar un optimismo y una energía en las que podemos ser felices, no solamente en el trabajo, sino también en nuestra vida en general. Bueno, ahora sí, si les parece, abrimos el espacio de preguntas. A ver. Mariana, excelente tu presentación. Si hay alguna consulta, por favor, le pueden realizar a Mariana. No sé si hay alguna pregunta. No hay. Sin embargo, les dejamos a los participantes la potestad de poder escribir en el chat las consultas. Bien. Además, están teniendo tus datos de comunicación. Perfecto. Para que puedan ellos tomar contacto contigo caso que puedan, acorde a sus necesidades, poderlo hacer, ¿no? Así y si necesitan sí. También, si necesitan la presentación de formato PDF, no tengo ningún inconveniente en compartirla con ustedes, si quieren profundizar, o tienen alguna pregunta sobre qué libros leer, o dónde poder formarse en psicología organizacional positiva, también pueden asesorarse conmigo. Claro que sí. Mira, aquí hay una consulta de Danilo. Danilo, si gustas, tú mismo puedes realizar la consulta. El micrófono está abierto. Bien, muchas gracias. La idea principal de la pregunta es cómo generar felicidad en una organización. Por favor. Bueno, a través de las intervenciones positivas que les comentaba, ¿no? Un esfuerzo sistemático que va a tener una organización con el objetivo de hacer estrategias que, como les decía, no sean cosas puntuales, sino que realmente se arme un programa cultural para ejecutar en la empresa de forma habitual. No solamente las cosas clásicas que le llamamos salario emocional, sino también esto de espacios de escucha, donde se fomenten relaciones positivas. Por ejemplo, a veces conocemos el clásico after office, pero también instancias de intercambio, el que las personas que estén en un puesto de importancia, ya sean mandos medios, o mismo gerentes, que puedan acercarse y escuchar a la gente, que hagamos estas cosas de valorar a aquellos que realmente ponen su esfuerzo, validarlos en público, porque esto es sumamente importante, validarlos y que haya determinadas compensaciones también, que no solamente tienen que ser económicas, pero sí que la persona se sienta validada y ayudada en su autoestima, porque se da cuenta de que está siendo valorada en su entorno laboral. Luego también, como les decía, se pueden hacer intervenciones específicas de mindfulness, se puede enseñar esto del optimismo, que por ejemplo sí se pueden hacer talleres puntuales para trabajar más el tema del optimismo. Hay ejercicios a modo individual que se pueden ejecutar. Es más, a veces hay guías. Yo, por ejemplo, escribí una guía del bienestar donde hay muchas herramientas para trabajar a modo personal y también a modo grupal. Después, también esto que les decía de los vínculos, del respeto, de la asertividad, de los límites. Hay muchas formas de generar bienestar, emociones positivas, encontrar y validar las fortalezas de la persona, poder ayudarla a cumplir sus metas, sus propósitos profesionales, que pueda sentirse autónoma y con autoestima, porque le estamos dando cosas alineadas a su esencia. Todo eso es algo que se puede hacer.
A ver, acá hay otra pregunta. Ujú. ¿Qué tips nos puede sugerir para convencer a la alta dirección? Bueno, a mí me parece que es importante que haya comunicaciones y que cuando hay un problema que de pronto la alta dirección no está prestando atención, sumen fuerzas, ¿no? Que de pronto vayan todos a conversar, por ejemplo, así vamos a poner el ejemplo de un call center, donde hay una campaña que no está funcionando, donde los horarios están siendo muy complicados, o donde no estés llegando a los objetivos grupales, bueno, todos juntos como unidad ir a pedir una reunión. Porque acá lo que veo que suele suceder es que todos están desconformes y solamente tienen un vocero. Y ese vocero va, pero luego a veces la gente se asusta y no sostiene todo lo que se conversó. Entonces, actúen en grupo, porque eso sí va a tener mucho más impacto a que vaya una persona sola a comentar las problemáticas que surgen en la organización. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Sí, buenos días. Te saluda Marilú. Bueno, desde Perú. ¿Qué recomendarías para mejorar lo que es el clima laboral, no? Muchas veces nos encontramos con mucha toxicidad en el ambiente laboral y bueno, a veces esto perjudica también, ¿no? Enormemente el desempeño de los colaboradores en la empresa. Gracias. Yo creo, Marilú, que el problema con las empresas tóxicas arranca desde el comienzo. Cuando de pronto se dejan crecer a determinadas personas que no tienen habilidades sociales sanas. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces las quienes terminan en cargos de poder y de importancia son personas muy narcisistas, porque han sido muy hábiles, muy manipuladoras, y de pronto el entorno no ha visto estas características que son muy nocivas cuando se les da poder a este tipo de personas y realmente complica mucho la organización. Entonces, si hay un ambiente tóxico, hay que preguntarse cuáles son las actitudes y las personas que están fomentando estas actitudes tóxicas. Porque como dice el dicho, una manzana podrida puede entorpecer todo un cajón, ¿no? Entonces, creo que lo importante es ver quiénes son los que están ejecutando y sosteniendo, o como le llamamos en psicología, los factores de mantenimiento de esa toxicidad. Porque si no se arregla eso, es complejo que la organización florezca. Perfecto, Mariana. Cualquier consulta, por favor, le pueden realizar a su correo que está presente, marianaalves@psicologiapositiva.com.ui. Así que te agradezco, mil gracias